En los títulos de esta mañana afirmábamos adiós al Frente Progresista porque Proyecto Sur rompió aparentemente de manera definitiva con el socialismo de Hermes Wiener. Fernando Fraquelli, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Pedro, buen día Rulo. Claro, algo que se esperaba en las últimas horas, durante toda esta semana se estuvo hablando, ¿no? de la posibilidad que finalmente se concrete la ruptura entre los dos dirigentes, entre Wiener, el socialista de Santa Fe, entre Pino Solanas, el titular de Proyecto Sur. Pero ayer fue un día complejo en torno a la información que había sobre qué es lo que ocurría en la ciudad de Buenos Aires, principalmente donde se daban las reuniones para saber qué es lo que iba a pasar con el futuro del Frente Amplio Progresista. ¿Por qué decimos que fue un día complejo de idas y vueltas de información? Porque el titular del socialismo de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Cucovillo, señaló hasta las últimas horas que había acuerdo entre los dos sectores, que se iba a evitar la ruptura. Con el correr de las horas, finalmente, la propia Alcira Argumedo salió a confirmar que va a ser candidata a presidenta y que el próximo día viernes, es decir, el día de mañana, va a confirmar quién va a ser su compañero de fórmula, dando, claro, por tierras lo que se podía haber evitado, que era la ruptura entre los dos sectores. Claro, hubo términos muy duros de Alcira Argumedo justamente con respecto a la actitud del Partido Socialista, que esto dio la pauta de que ahí había una ruptura y casi definitiva. Algunas de las frases de ayer de Argumedo, más que acuerdo, pretendían una rendición incondicional nuestra con respecto a las conversaciones que habían tenido con la gente de Hermes Wiener. Acusó al socialismo de la búsqueda de viejas estructuras partidarias en vez de buscar un frente progresista que tuviera tintes renovadores. Nos vinieron a buscar como si fuéramos el Cotino Siglia o Leopoldo Moró, dijo Alcira Argumedo, obviamente con un tinte bastante despectivo hacia dirigentes históricos del radicalismo. En definitiva, se presentan solo con una referencia que a nivel nacional obviamente va a tener un muy poco arrastre la candidatura solitaria de Alcira Argumedo, mientras en provincia de Buenos Aires sí parecería que los sectores que acompañaban a Proyecto Sur estarían llegando a un acuerdo, por lo menos, Fernando, en la lista de diputados detrás de la candidatura de Margarita Stolbizer del GEN, ¿no? Sí. Falta un rato todavía para las primarias de agosto, del 14 de agosto, y un rato más todavía para las presidenciales de octubre. El diálogo está absolutamente roto. ¿Hay espacio para una negociación? Hoy por hoy no. Hoy por hoy no, porque además está lo que decía Rulo, los antecedentes de las declaraciones que va haciendo Proyecto Sur contra el socialismo o contra los otros sectores que tienen que ver con el Frente Amplio Progresista, donde nace también la situación de incomodidad o de complejidad en torno a lograr acuerdos entre los dos sectores en la conformación de las listas. Allí es donde hay... Claro. Son muchos dirigentes, son muchos partidos. El Frente Amplio Progresista, están los socialistas, está el GEN de Margarita Stolbizer, está el Movimiento Libres de Sur de Tumini, está Unidad Popular, están los sectores de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias que tienen como referente al cordobés Luis Juez, es decir, que son varios partidos, varios sectores que hay que conformar a la hora de armar una lista de candidatos, principalmente en el caso de la provincia de Buenos Aires. La diferencia, sí, perdón. No, te digo, ¿cuáles son las expectativas del Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires? Ubicar en las listas de candidatos que ingresen al Congreso Nacional 5 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Ahora, es ahí donde se estaban, digamos, los mayores roces, quienes iban a ocupar los primeros 5 lugares. Al Proyecto Sur le estaban dando el quinto lugar y el séptimo lugar. ¿Un frente se puede romper por cargos o también hay cuestiones ideológicas en el medio? Me parece que venía mezclada la cosa, más que roces eran codazos en las últimas horas, pero evidentemente había diferencias ideológicas que se estaban disimulando por el reparto de cargos. Por ejemplo, toda el ala de Proyecto Sur, de lo que tiene que ver con Pino Solanas, la verdad que no tiene nada que ver con Norma Morandini, por ejemplo, que viene del sector de Lujé, inclusive proyectos fundamentales que han votado exactamente al revés unos y otros en el Congreso. Ahora, el otro tema, Pedro, Fernando, es que me parece que detrás de esto también se puede venir una ruptura dentro del propio Proyecto Sur o Movimiento Sur, como se llama en general, porque hay sectores que sí están acordando en Provincia de Buenos Aires, como Unidad Popular de Víctor de Genaro, Libres del Sur de Victoria Donda, la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete, se estarían sumando a la lista y en algunos, como decía
Fernando en alguno de los cargos expectables de los 5 primeros para diputados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Habrá que ver dos cosas. Primero, qué es lo que pasa con la repercusión directa que va a tener esta situación a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Pino Solanas. Y cuando vos estabas hablando, Rulo, estaba la imagen de Ricardo Alfonsín. Por allí también hay fuertes discusiones entre los sectores de Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez para poder armar finalmente el acuerdo con los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Fernando. Gracias, Rulo. En un ratito la seguimos.